Amantes de lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Miedos Nocturnos, un proyecto que no tiene retorno hacia el camino de lo desconocido. Y bueno, en primer lugar, feliz año a todos nuestros oyentes y para darle la bienvenida tanto al episodio como a ustedes, no lo podemos hacer sin Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muy feliz, muy emocionado, igual lo mismo que tú, gente, muy feliz año, que todos sus propósitos se cumplan y que todo lo que tengan en mente llegue a realizarse. Y por otro lado, muy emocionado de que sea nuestro primer episodio del año. Creo que este periodo de descanso y de vacación hizo extrañarme un poquito los temas que tanto nos encantan abordar en esta misma mesa, en este mismo set, y sobre todo platicarlos y escucharlos de tu propia voz. Y con esa misma emoción y con esa misma consternación quiero saber si me voy a ir con otro miedo de acá, o al menos con algo que me aterre de la humanidad. Pues bien, Ricardo, mira que checando los episodios que después es bueno recordar, en la tanta lista que hemos hablado de un sinfín de temas, insisto, creo que nos hemos tocado sí criptozoología, pero nunca hemos hablado de animales con el miedo. Entonces, aprovechando que esta semana, fíjate, vamos a tocar un poco el tema cinematográfico, se va a estrenar una película que se llama Primate. Es una película que tiene, como ya lo podrás descubrir en su momento cuando la vayas a ver, protagonizada por un chimpancé, pero del lado del terror, del lado grotesco, en esta ocasión, el lado desconocido. Paralelamente uno se pone a pensar, ¿han existido de estos casos donde hay ataques directos hacia los humanos? Ya que, bueno, el ser humano, aparentemente en el planeta Tierra, es uno de los seres más inteligentes. Por lo tanto, piensa que puede adoctrinar a cualquier especie. Y más allá de adoctrinar, creo que adoptarla, ¿no? Entonces, nunca sabemos qué puede pasar más allá de... No hay un caso tal cual como el que el argumento de la película quiere compartir hacia la audiencia, pero sí hay uno muy famoso que se puede llegar a acercar. Y la historia del día de hoy que quiero compartir tanto contigo como nuestra audiencia es la historia de Travis, el chimpancé que vivió como humano. No sé si has escuchado de esta criatura, de esta historia. Ay, claro que sí, claro que sí. Lógicamente, yo creo que lejos de ser un tabú, es más un hecho que perturba hasta cierto grado en el cognitivo colectivo. ¿Sabes por qué? Porque el simple hecho de permitirle a una especie que está muy cercana a tu complexión, a fisionomía, a lo que derivadamente, según la teoría de la evolución, viene acompañado de nosotros, literalmente de la mano, te lleva a entender que también es una especie que tiene pensamientos y que tiene comportamientos muy primitivos, realmente, ¿no? Los más que son los instintos de supervivencia, más allá de que son, digamos, los más allegados de manera inteligente, cercanos a nuestra imagen y semejanza. Creo que también el hecho de Travis te explica un poco de hasta dónde puede llegar la parte humana para tratar de experimentar y tratar de adoptar a los animales. Y creo que esta humanización hace deshumano a la especie, ¿no? Yo creo que lo mismo con distintas... bueno, si la gente me lo permite, pero creo que desde que le decimos un hijo a un perro, ya estamos diciendo que lo estamos humanizando, ¿no? Y creo que el caso de Travis va por ese lado. Y retomando lo que acabas de decir, creo que si bien a lo mejor no ha habido este tipo de ataques tan directos como podría hacerlo con el contexto que acabas de poner con la película Primate, pero creo que sí te deja un poco en velo de que la duda de qué podría pasar si realmente los monos pudieran tener pensamiento y criterio propio como para poder rebelarse en nuestra contra, ¿no? Y creo que están casi a la par de la revelación de las máquinas, que en algún momento también se ha llegado a trabajar en ideas apocalípticas. Pero creo que la historia de Travis, si bien no va de ese lado, nos puede dar a entender un poco hasta dónde puede llegar el ser humano con tal de adoptar una especie animal y volverlo a su imagen, entre comillas. Pues bien, Ricardo, partiendo del comentario que nos acabas de compartir, quisiera comenzar con un poquito de contexto de qué vamos a hablar más adelante. El 16 de febrero de 2009, en Stanford,
estaba sumido en la rutina habitual en un invierno frío y gris. Las calles eran tranquilas, las casas silenciosas y nada parecía fuera de lugar. En ese entorno aparentemente seguro, se ocultaba una bomba de tiempo, un animal salvaje criado como humano, contenido por años dentro de una realidad que nunca le perteneció. Este no es solo el relato de un ataque brutal, es la historia de una amistad, de una confianza ciega, de una línea que nunca debió cruzarse entre el mundo humano y el mundo animal. Y sobre todo, es la historia de Sharla Nash, una mujer que entró caminando a una casa y salió convertida en símbolo de uno de los casos más aterradores del siglo XXI. Y bien, antes de poder empezar, la pregunta es, ¿quién es Sharla Nash, la mujer que protagonista de esta tragedia? Antes de ser un nombre repetido en noticieros y documentales, Sharla Nash era una mujer común. Tenía 55 años, una vida sencilla, una rutina estable y relaciones cercanas que había construido durante años. No era una extraña para la familia Herold. No era una visitante ocasional. Era alguien de confianza, una amiga cercana, una presencia habitual. Sharla conocía a Travis desde hacía años. Lo había visto crecer, lo había acariciado, alimentado, observado, comportarse como algo que parecía, al menos en la superficie, casi humano. En su mente, Travis no era un peligro, era un chimpancé de la casa, una figura familiar casi entrañable. Ese vínculo es clave para entender por qué Sharla aceptó acudir ese día. No fue imprudencia, fue la confianza acumulada durante años. Ahora bien, Ricardo, si me permites, quiero continuar con la historia, pero ahora con el contexto de Travis, que aquí es donde te vas a sorprender. Acabas de decir algo muy ad hoc a todo lo que vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Si bien, obvio, todo tiene una evolución, solamente falta darle las herramientas suficientes a una especie para saber hasta dónde puede llegar. Y lo que te voy a contar a continuación puede ser un parteaguas para un posible futuro, no distópico, pero sí diferente. Okay. Travis nació el 21 de octubre de 1995 en Missouri, donde fue separado de su madre a los pocos días, como ocurre, desgraciadamente, con muchos primates destinados a ser mascotas o animales promocionales. Fue comprado por Jerome y Sandra Herold por $50,000, quienes lo criaron en su casa en Stanford, como si fuera un miembro más de la familia. Travis no vivió en una selva ni en un santuario. Vivió entrenado para actuar en comerciales y programas de televisión y luego en un entorno doméstico. De hecho, los Herold tienen una empresa de remolques y Travis posaba para las fotos en el taller y se paseaba con la grúa, con el cinturón de seguridad abrochado mientras llevaba una camiseta de béisbol. Travis se hizo muy conocido en la ciudad y saludaba a los agentes de policía que se encontraban como remolcaban los coches. Era toda una celebridad. Creció comiendo mejor que muchos humanos: langosta, filetes, vino de copa y a veces dormía en la misma cama que su dueña. Todo esto no solo era excéntrico, era un ambiente completamente ajeno a la naturaleza de un chimpancé. Por si fuera poco, le gustaba tanto el helado que aprendió el horario de los camiones de helado, encendía la computadora para ver imágenes, veía la televisión con un control y se cepillaba los dientes. Le gustaba ver el béisbol en la televisión y en varias ocasiones Travis también había conducido un coche. Un contexto totalmente fuera de lugar para un animal con fuerza que puede superar por mucho la de una persona adulta. ¿Qué te parece teniendo este contexto antes de pasar a la tragedia? Pero primero el contexto de la víctima, Sharla Nash, una mujer común que trabajaba básicamente para esta familia y por lo tanto veía a todos con una normalidad, pues sí, cotidiana. Por el otro lado, un chimpancé, un primate que estaba en un contexto en el cual no le pertenecía, sin embargo aprendió a adaptarse y sin ninguna duda estamos hablando de algo excéntrico, pero que a pesar de que se vea tierno, algo retumba en que nada va a salir bien. Creo que desde el principio ya tenemos estamos formando los ingredientes de una sopa que vas a ver asquerosa al final del día. Realmente. Entonces,
creo que la propia intuición ya te está dirigiendo para dónde va esto, ¿no? Me gustaría rescatar a lo mejor el primer comentario que hice, ¿no? Si bien no vamos a tener el mismo contexto de algo que se va vamos a una filmografía, pero sí es como que el preludio de por dónde va este asunto, ¿no? O sea, de por dónde puede llegar cuando el humano trata de humanizar a un animal. Y en este caso, que no sé cómo llamarlo, pero es un poco surrealista, ¿no? Demasiado surrealista, ¿no? Porque primero se pasa por la casa, puede tener su horario, es un miembro más de la familia, Travis, pero Charla también es una persona que también es ad hoc del círculo, que ya lo conoce, que ya lo ubica, ya lo traslada, ¿no? Y creo que en ese aspecto de que todo lo que hace Travis, o sea, es demasiado surreal. Sigo diciéndolo, es demasiado surreal por el aspecto de que hasta dónde pudo llegar el entrenamiento y la educación para un animal de esa envergadura, ¿no? Y hay que recordarlo, o sea, al final del día, y tu comentario final tiene más fuerza que un adulto. Y hay que entender, es una especie demasiado primitiva. Su musculatura no está ya transformada como la de nosotros. Su evolución sigue siendo para vivir en la naturaleza, para vivir en la selva, para estar en condiciones que nosotros no podríamos soportar al 100%. A lo mejor y sí, pero con otras herramientas que el hombre se crea. Y aquí simplemente es con pura fuerza bruta, literalmente, ¿no? Por eso son seres todavía primitivos de algún modo. O sea, no viven en la prehistoria, pero son primitivos en todos estos aspectos. Es sorprendente, claro que sí, es avasallante todo esto. Si tú lo escuchas y dices, ok, es un chimpancé que pudo aprender ciertos comportamientos humanos, hasta manejar solo, y hasta poder ir a comprar el helado, saludar a los policías. O sea, se vuelve tierno. Es una imagen. A simple vista es de, mira, nunca lo había visto, pero para mí visualmente no representa algo malo. Ajá, exactamente. Y como que lo justificas, dices, ok, pues ya sabe hacerlo, ¿no? Como los delfines. O como las morsas, que al final de cuentas son comportamientos que realmente nosotros tendemos a humanizarlos. Y decimos, es que está sonriendo. Realmente no sabemos cuáles son las expresiones gesticulantes de las morsas, o de los delfines, o de los osos. Y así nos podemos ir con varias especies. Y en el caso de Travis es lo mismo. O sea, si bien nosotros lo presentimos o lo vemos como parte de nuestra gesticulación normal y nuestra cotidianidad, no significa que realmente esté haciéndolo como nosotros pensamos que lo está haciendo. No hay una idea concreta que nos pueda decir realmente se está humanizando, realmente ya aprendió todos los comportamientos. Vuelvo a decirlo, tenemos los ingredientes para esta sopa asquerosa, pero ya tenemos los dos primeros. ¿Sale? Una mujer que es parte del núcleo familiar, súper conocida y que lo vio crecer. Y otro, una pequeña especie que no tiene la culpa de sí misma, pero que está empezando a entender el comportamiento humano más allá que otro miembro de su propia especie. Es una celebridad, claro, pero también, ¿qué sucedería si realmente, como lo dijimos hace rato, pudieran entender más allá de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y creo que esa es donde se rompe toda esta idea. Y creo que más adelante vamos a entender por qué esta sopa va a tener un pequeño toque demasiado cruel. Pues bien, Ricardo, para poder continuar con la historia, como te lo había dicho antes de pausar un poquito el relato, algo ya está sonando mal, pero desde antes ya estaban esas alertas. No fue de la noche a la mañana donde ocurrió ese tipo de actos, tal vez no como la tragedia, pero sí, insisto, unas alarmas rojas, unas alertas rojas que llaman la atención de cualquiera. En octubre de 2003, algo en Travis se desató. El chimpancé logró escapar del automóvil de los Herald y sembró el caos en una intersección abarrotada, paralizando el tráfico y manteniéndose libre durante varias horas. Todo comenzó con un gesto aparentemente trivial. Un peatón, irritado o imprudente, lanzó una botella vacía contra el coche detenido en un semáforo. El proyectil entró por una ventanilla entreabierta y golpeó a Travis. Aquello fue suficiente. Alterado, el animal se liberó del cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió disparado tras el hombre. Aunque no logró alcanzarlo, para cuando la policía llegó al lugar, la escena ya había adquirido un tono surreal y peligroso. Los agentes intentaron atraer a Travis de nuevo al interior del vehículo una y otra vez, pero cada intento terminaba igual.
El chimpancé salía por otra puerta y en arrebatos imprevisibles perseguía a los oficiales alrededor del coche, como si el automóvil se hubiera convertido en el centro de una danza caótica entre hombre y bestia. El episodio no terminó en tragedia, pero dejó una marca profunda. Aquel escape de 2003 encendió las alarmas en el estado de Stanford y fue el detonante para una nueva legislación. Se prohibió la tenencia de primates que superaran los 23 kilos como mascotas y se estableció la obligación de tramitar permisos especiales para la posesión de animales exóticos. La ley, nacida del miedo y la advertencia, entró finalmente en vigor en 2009, pero no completamente. Mira, esta es la primera alerta roja que se tiene de Travis, al menos de manera más presencial. Sin embargo, posterior al ataque de Travis, surgieron más, ¿cómo decirlo? Más personas, más argumentos que decían que no es la primera vez que Travis tenía sus comportamientos. En una ocasión una vecina dijo que intentó acercarse y le mordió el dedo, tal vez no tan agresivamente, pero sí como en defensa propia. Posteriormente dijeron que como no había la prueba suficiente y ya habían pasado años, no era posible atender ese llamado. Pero al menos esta primera alerta roja ya se está asomando más o menos a lo que años después se sembraría para el ataque. ¿Qué opinas de al menos esta alerta roja? Porque si bien fue un ataque directo tal vez a él y en esta ocasión a sus acompañantes, pues el simple hecho de que Travis pudiera desabrocharse el cinturón, abrir la puerta, ser más rápido incluso que un propio humano y luego la habilidad que tiene un chimpancé por naturaleza, iba a ser imposible poder atraparlo, ¿no? Entonces, pues ya se ven algunas cosas que tal vez la gente no se quiso dar cuenta. Obviamente, tú ya lo dijiste, una celebridad. Sinceramente, ¿quién puede criticar a una celebridad? Justamente, creo que ese es el aspecto primordial, ¿no? Es muy trivial, ¿no? Es muy trivial ese aspecto, ¿no? Para que pudiéramos cuestionarnos el por qué. Pero creo que hay comportamientos que son básicos en la naturaleza, que es el proteccionismo. El proteccionismo es muy básico, ya sea en propia defensa por supervivencia o hacia un círculo cercano, ¿no? Que creo que es un comportamiento que hemos visto en todas las especies que coexisten y viven en nuestro planeta y en todos los entornos. ¿Sabes por qué? Porque yo lo quisiera ver más de ese lado de que llegó la botella y sintió el ataque como un ataque directo a su entorno cercano. Yo lo veo más por ahí, ¿no? Que es un aspecto, es un funcionamiento totalmente primitivo del ser humano. Justo. Y más del macho, ¿sale? O sea, el macho es más de proteger, a excepción de alguna que otra especie donde la hembra generalmente es la que protege más, pero realmente el macho es el que protege en casi todas las especies. Entonces, Travis, al final del día, yo lo veo así. Ese es mi punto de vista. Claro, hay que entender un poco, tenemos que tener como un doctorado en comportamientos de especies para poder comprender al 100% su actitud. Pero ya tener también las herramientas, lo mismo que lo llevaras con una cadena y se alborotara y quisiera salirse y lo jalaras. O sea, al final del día él va libre. ¿Por qué? Porque como tú dices, como toda una celebridad, pues tiene comodidad. Y al sentir este ataque y irse sobre el agresor que no lo alcanza, pero termina una persecución y que también trate de que los mismos policías le sigan impidiendo el paso de seguir buscándolo, pues ¿qué te habla? Pues que son condiciones primitivas de él. O sea, son pensamientos que no puedes mesurar en un animal por más que creas que ya lo tienes controlado, que ya lo tienes educado, que ya lo tienes manipulado. Entonces creo que es como, no sé, un perro. Un perro, cuando es realmente que te va a defender, te defiende. No, aparte que son muy territoriales, ¿no? Creo que en ese aspecto hay que entender que la naturaleza misma es así con estas especies. Entonces, rescato esa parte de lo que tú dices, de que a lo mejor en algún momento alguien se quiso acercar y le mordió un dedo. A lo mejor no de manera agresiva tan fuerte, pero sí como rechazo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, los que son seres muy territoriales, muy influyentes en esas situaciones, en esas circunstancias. Yo lo veo desde ese punto, pero sí, o sea, aparte de ser una alerta roja por completo, creo que es una alerta roja misma haber tenido un primate en tu casa. Desde el principio, eso es lo que está mal, ¿no? Sí. También la manera en que lo pudieron conseguir. Y aparte el costo, que sí fue altísimo. Y hay que también definirlo, o sea, si no estás reculado, o sea, esto pasa en 2003. 6 años tardaron en aprobar una legislación. Y no por completo, porque en una estadística tengo entendido que al menos
en Estados Unidos, al menos 15,000 personas tienen a un primate como mascota. Estamos hablando de fechas actuales. Pero creo que eso es una excentricidad y una accesibilidad abrumal. Tener 15,000 primates dentro de una casa. No. Bueno, pero repartidos en distintos sitios. O sea, en una misma comunión como es Estados Unidos, en una unión tan grande, tan próspera, primer mundo a final de cuentas, ¿de qué te habla ahí? ¿Realmente es por el interés de tenerlo? O sea, a pesar de que tengas todo reculado, ¿o hay otros ciertos tipos de intereses? Esto de las licencias que sabemos que también son altísimas para el Estado. También hay un interés dentro del Estado. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda. Sí, creo que las personas que pueden adquirir un primate con tanta facilidad, obviamente una licencia para ciertos estados puede ser un donativo bastante positivo. Sí, es un acto de caridad aceptar un precio de una licencia por tener un primate. Entonces, yo lo vuelvo a repetir. La primera alerta roja no fue esta. La primera alerta roja era desde el momento en que lo adquirieron, y la segunda desde el momento en que le dieron la libertad. Creo que desde ahí ya teníamos las primeras alertas rojas. Pues pasamos de la alerta roja ahora a la tarde del ataque, que vaya, es un poquito perturbador tal vez imaginar la narrativa, pero al finalizar vamos a poner un ejemplo bastante claro de lo que vamos a hablar. El 16 de febrero de 2009, alrededor de las 3:40 p.m., Travis escapó del control de Sandra Herold. Había robado las llaves del coche de ella, lo que ya indica una libertad de movimientos casi, repetimos, surrealista para un animal salvaje en un entorno urbano. Herold llamó a Charla Nash para que la ayudara a meter al chimpancé de nuevo en la casa. Nash, confiando en la relación que llevaba años con la pareja, acudió con un juguete favorito de Travis, un muñeco de Elmo con sonido, pensado para distraerlo. Pero algo en Travis cambió en ese instante. Algunos expertos creen que una mezcla de factores, el caos de la situación, una rutina alterada, la presencia inesperada de Nash con un nuevo peinado que él no reconoció, la frustración por no obtener lo que quería, desencadenó una reacción violenta. Lo que vino después fue brutal. Travis atacó a Nash con una violencia horrenda. La mordió y desgarró el rostro, arrancándole la nariz, los labios, los párpados y parte de la estructura ósea de la cara. También le arrancó las manos. Los médicos describieron las heridas como horrendas y de una complejidad extrema. Mientras Herold, desesperada, trataba de detener al animal golpeándolo con una pala y apuñalándolo con un cuchillo de carnicero, la escena se volvió aún más terrible. Herold recordaría después que, para ella, clavar el cuchillo a Travis era como clavárselo a sí misma, porque lo había amado como un hijo. Durante casi 12 minutos, el chimpancé mayor de 90 kilos mandó el ataque hasta que la policía respondió a la llamada de emergencia. Al principio, pensaba que se trataba de una broma, hasta que escucharon a Herold gritar. Los agentes tuvieron que disparar a Travis varias veces para detenerlo y el animal murió en el acto. Pero antes de terminar, me gustaría compartirte, tanto a ti como a nuestra audiencia, la llamada 911 para que los policías pudieran llegar a rescatar lo poco o mucho que quedaba de Charla Nash. For 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. Shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna
I think I'm gonna pass No, out. no, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen to me, please hurry. Please hurry. Oh my God! Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Ok, en resumen, como se podrán dar cuenta en la llamada, ya técnicamente estaba casi matando a Charla Nash. De hecho, al momento de que llegan los oficiales, ellos ya pensaban que estaba muerta hasta que vieron el movimiento de la pierna, que era: tenemos que actuar rápido y tenemos que intervenir ahora. En el caso de cómo fue atrapado en Travis, se lo resumí básicamente que le dispararon, pero sí fue así. Pero a lo que voy, una vez que Travis sale de la casa y llegan los oficiales, él se intenta, o más bien lo hizo, se metió a uno de los carros de los policías, que obviamente, insisto, tenía manipulación de todo el entorno como un humano. Abre la puerta, se sienta en el asiento de atrás, y el policía, así como su dueña lo dijo, vengan con armas y disparen. Simplemente volteó el oficial y le disparó, y ahí terminó. Sin embargo, uno pensaría, bueno, fue un ataque técnicamente directo, a una corta distancia. La fuerza de un primate es abismal, así que todavía le dio tiempo de bajar, y en una escena bastante triste, se metió a su casa donde fue criado, o vivió la mitad de su vida, y finalmente falleció. Pero así fue el devastador final, tanto para... Bueno, todavía Charla pudo contar un poco de lo que ocurrió, pero pues una parte de ella también se fue, como Travis. Wow, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados, bastantes sentimientos encontrados. Sé que hay gente aquí que nos escucha y que nos conoce, y al principio cuando dijiste el aspecto del peinado, creo que los aspectos visuales en los primates son muy esenciales. Son muy esenciales. A título de ejemplo, creo que tú sabes el contexto con la situación que familiar que hay dentro de mi entorno, y me hace pensar en algo. Cuando una persona sale demasiado tiempo de un lugar y regresas, ya no lo reconoce el olfato de un perro y empieza a ladrar constantemente cuando no lo reconoce, ¿no? Y ese aspecto apenas lo viví en estos días de paz, que te das cuenta que cuando alguien ya tiene una ausencia y ya no tiene una constancia, se vuelve un extraño, ¿sale? Y aquí simplemente un cambio de peinado te puede cambiar completamente el contexto con un animal que es totalmente primitivo, ¿no? Aunque creo que también hay otros aspectos, ¿no? El auditivo, el olfato, los olores, los aromas, que a final de cuentas sí los tienen más desarrollados ellos que nosotros. Pero, wow, es desgarrador. Primero, es desgarrador y es inquietante por el aspecto de cómo sucedió, ¿no? De cómo se le abalanzó, cómo salió a su lado, lo que decíamos hace rato, como de protección, no de sentir que hay alguien ajeno en su entorno, que no pudo tener la misma confianza de siempre, que se le fue encima. Se escucha feo como esta parte de ingresar el cuchillo al propio primate por parte de su criadora, y que ella misma se quisiera acabar con su vida para detener el ataque, te habla de que creo que ya fue un acto de desesperación, ¿no? Por cómo estaban sucediendo las cosas, ¿no? Separar este lado de la humanización por el lado de lo que es una mascota al final del día, y decidir marcarle al 911 para que de inmediato llegaran con disposición a acabar con el animal, también te habla de muchas otras situaciones y circunstancias, ¿no? Creo que desprenderse de este lado es también haber aceptado el error, aunque lo ha llamado como un hijo. Guárdate ese comentario para el rato. Pero yo creo que sí creo que ya el llegar a ese punto ya fue clave. Y wow, o sea, qué triste, ¿no? O sea, qué triste que hasta en su último momento terminó comportándose como lo haría un humano, pero al final de cuentas, un hombre primitivo. Un ser humano primitivo. Que regresas a tu mismo núcleo para que ahí te desfallezcas, a tu punto central, a tu punto familiar,
y ahí perezca tu vida. Y creo que en este aspecto es donde lo vuelve triste. Es una historia muy desgarradora, perturbadora, más no poder, pero también demasiado triste por todas las circunstancias y por todo lo que conllevaba, ¿no? De pasar de un día de tranquilidad, que justamente hace rato lo estábamos comentando atrás de cámara, cómo pueden cambiar las cosas de un día para otro. Y creo que en este caso tenemos el más claro ejemplo. No sé, no me quiero precipitar, pero al final del día creo que el humano tiene las consecuencias mismas de sus propios actos, de sus propias acciones, y la historia de Travis termina siendo una repercusión de ella. Ahora bien, la pregunta es, ya tuvimos el desenlace de Travis, pero ¿qué pasó con Ash? ¿Qué ocurrió después? Es una historia bastante triste, pero que dejando esa emoción es más motivadora. Paramédicos y personal médico describieron que las heridas no solo fueron superficiales, sino catastróficas. Nash perdió tanto la cara como las manos, sufrió daños óseos extensos y debido a las lesiones y la infección, perdió la vista. Fue trasladada primero al hospital local y luego a un centro especializado donde un equipo de 4 cirujanos trabajó por más de 7 horas para salvarle la vida y reconstruir, en la medida de lo posible, los huesos de la cara y extremidades. Las probabilidades de supervivencia eran extremadamente bajas, pero Knight resistió. Su caso fue considerado un milagro médico. En los años siguientes, Knight se convirtió en una de las pocas personas en someterse a un trasplante facial pionero. La cirugía duró unas 20 horas con un equipo de más de 30 médicos y enfermeras. Aunque un intento de trasplante de manos fue necesario retirar tras una infección, el trasplante de cara permitió a Nash recuperar una apariencia facial funcional que le devolvía parte de su vida social y, sobre todo, autoestima. Nash ha compartido públicamente su proceso de recuperación, incluso revelando su nuevo rostro después de años de cubrir su desfiguración, y ha expresado su gratitud por la atención médica que recibió. Bien, mira, como dato adicional, para que veas el extremo del caso, porque nosotros vimos ya la reconstrucción, lo que ocurrió después, pero en su momento tengo entendido que a los médicos les tuvieron que ofrecer apoyo psicológico después de toda la intervención, por lo perturbador que fue atender el caso. Entonces, insisto, nosotros estamos viendo lo que ocurrió después, pero no en el momento. Es que, caray, yo sé que, o sea, voy a meter muchos comentarios aquí porque tengo revuelta toda la cabeza, pero el forense, por ejemplo, está acostumbrado a ver este tipo de cosas. El médico forense está acostumbradísimo a ver este tipo de cosas. Impactos de bala, rostros desfigurados, mutilaciones. Lógicamente, pues tienes otra capacitación psicológica, ¿no? Tienes otro trabajo mental que lo vas trabajando en la carrera y después con la experiencia, porque la experiencia misma es la que te provoca esto, que tengas una cierta inertividad a las emociones, ¿no? A menos que sea un familiar, que creo que ahí sería ya como un shock durísimo, pero de ahí en fuera, esta idea se corrompe a un médico. O sea, sí estás acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Una herida de bala, una ligera desfiguración, pero esta atrocidad, literalmente tienes a una persona humana que ya no parece humano, que es como una película sacada de terror, donde le ataca un chimpancé, donde le desfigura el rostro, donde le rompe partes de extremidades óseas, donde se queda sin manos, donde... Creo que es válido lo que tú acabas de decir. Creo que hasta yo, sin tener la imagen presente, ya estoy sintiendo esa misma energía por imaginarlo solo por imaginarlo, no por pensarlo, no por querer vivirlo. Realmente vivirlo sería totalmente traumático. Ahora 7 horas atrapados ahí tratando de salvar una vida y aparte seguir viendo el rostro. Creo que por más profesional que seas, no tienes piel de hierro para... Te rompes. Sí, no puedes resistirlo. Termina la operación, te sales y te pones a llorar. Porque dices, me pudo haber pasado a mí, o le pudo haber pasado a otra persona. Te pones a pensar también esas consecuencias graves de tener ciertos animales exóticos dentro de tu casa. O sea, son muchas cuestiones, ¿no? Pero creo que el trauma principal de cómo ver un rostro desfigurado es mucho más traumante que ver un brazo fracturado o una amputación, que estás mucho más acostumbrado, que son procedimientos más lógicos, ¿no? En esas instancias, ¿no? Pero esto creo que es más, aparte más allá de desgarrador, es complicado de entender, y más viniendo de quien venía.
de Travis, el chimpancé. Entonces, creo que rescatar eso, wow. La historia de Charla, que yo en algún momento llegué a ver las imágenes en un documental y yo las vi a una edad muy temprana. El caso me tocó vivirlo, bueno, no vivirlo, pero sí experimentar después las secuelas y el documental y cómo fue esto del trasplante y todo. Estoy hablando de hace unos 7, 8 años que empezó a como surgirse ya toda esta historia ya bien. Y sí, simplemente ver la imagen del trasplante, cómo fue, cómo queda, o sea, sí cambia la calidad de vida, pero no al 100%. Ahora aparte sin vista, sin visión. O sea, yo cuando leí que dijiste se quedó sin visión, dije, la primera parte que pasó por mi cabeza dije, qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué? Porque imagínate verte desfigurado. Creo que si de por sí el daño psicológico ya estaba hecho, yo creo que ese mismo punto lo hubiera llevado a acabarse a sí misma, a llegar a un punto en el de ya no seguir viviendo y ya no seguirse manteniendo, ¿no? Creo que es muy triste el caso de Charla Nash, porque a lo mejor hoy es una experiencia de vida, pero creo que también te deja un vacío de si ella hubiera pensado mejor en no seguir, ¿no? O sea, de haber dicho, mejor me hubiera quedado ahí a seguir viviendo en estas circunstancias, ¿no? En este, hay que decirlo, en este infierno que ya le toca vivir por correspondencia, pero que es una historia motivante, ¿no? Que siga adelante, que haya aceptado, que sea una pionera y que sea un ejemplo de vida para esas circunstancias. Pero, si así como fue triste la historia de Travis, también fue triste la historia de Nash. A final de cuentas, pues, víctimas de algo que no son culpables. Ahora bien, Ricardo, creo que hemos tocado todos los puntos, pero nos falta uno. ¿Por qué el chimpancé atacó a Nash? Ya describimos algunos puntos, pero para ya atar todos los cabos sueltos, es necesario este punto porque lo vas a terminar de entender. Ok. Siguiendo el protocolo habitual, la cabeza de Travis fue separada de su cuerpo y enviada al laboratorio estatal para descartar rabia, mientras que el resto de sus restos fueron trasladados a la Universidad de Connecticut para la necropsia. El análisis descartó la enfermedad, pero reveló algo igualmente perturbador. En su organismo circulaban restos de Xanax. La autopsia, cuyos resultados se conocieron en mayo de 2009, confirmó que el chimpancé padecía sobrepeso y presentaba heridas de arma blanca. Finalmente, sus restos fueron incinerados el 25 de febrero de 2009 en el Old Pence Crematory de Stanford, cerrando así de manera silenciosa la historia de un animal que había vivido demasiado tiempo fuera de su naturaleza. Los informes toxicológicos respaldaron la versión de Sandra. El día del ataque le había dado a Travis un té mezclado con Xanax, una decisión que pudo haber actuado como una chispa sobre un combustible ya inestable, intensificando su agresividad. Este medicamento, conocido como Tafil en México, es un ansiolítico potente que, además de sedar, puede provocar confusión y, en ciertos casos, reacciones paradójicas. En humanos, esas respuestas incluyen alucinaciones, estadios de violencia, ataques de ira y estados de manía. Ahora, para un chimpancé que en su naturaleza y en su organismo no está acostumbrado a este tipo de medicamentos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora bien, antes de pasar con tu comentario, Ricardo, hay muchas cosas que rescatar al menos de este aspecto. La primera, y es lo que más entristece, vamos a poner un poquito de contexto de Sandra. Ya vimos que le había dolido la pérdida de Travis, obviamente, casi fue como matar a un hijo, pero cuando ve las entrevistas de Sandra, en ningún momento menciona a Charla. En ningún momento le da la importancia o la responsabilidad, al menos emocional, que debería. Todas las entrevistas siempre fueron dedicadas a Travis. Ella falleció 2 años después del ataque y en ese momento también hay que mencionar un trauma muy importante. Por eso te decía, guarda tu comentario. Sandra ya había tenido 2 pérdidas anteriormente, la de su hija y la de su esposo. Ahora una tercera, que fue la de Travis, que lo acompañó pues en la mayoría de esos momentos, porque pues Travis también se crió con el esposo de Sandra, y pues también el chimpancé lo extrañaba, ¿no? Al final parte de su contexto. Pero al momento de que pasa lo de Travis, repito, todas las entrevistas son dedicadas a Travis. Tanto es el trauma que incluso compró un chimpancé de peluche, de tamaño similar,
y dejarlo en la silla que tanto le gustaba. ¿Y por qué te digo que a veces las cosas pueden salir peor? Porque Sandra estaba viendo si podía conseguir otro chimpancé. Y también me hace pensar muchas cosas. Estamos rescatando esta parte del medicamento de Xanax, que no es un medicamento para el organismo de un ser que técnicamente viene de la naturaleza, y su evolución tal vez no lo puede digerir como se debería, más en el tema mental. Me hace pensar muchas cosas, porque obviamente ya habíamos hablado que Travis anteriormente fue una celebridad en comerciales, ¿no? Entonces me hace pensar de esas tantas veces cuántas ocasiones estuvo medicado realmente. Sí, cuántas estuvo sedado. ¿Para qué? Tal vez la mayoría de su vida. Puede ser. Creo que a lo mejor el comportamiento viene más de ese lado que del entrenamiento. El entrenamiento justo, tenerlo pasivo. Pero pues en algún momento, como pasó en aquella tarde, un cambio diferente, no obtener lo que quiere, la rutina no suena tan familiar como en otras ocasiones, y después el sedante, que puede ser todo lo contrario en su momento. Son muchas cosas que están en el aire, que por fin se pueden amarrar, pero podemos encontrar un detonante. ¿Sabes qué estoy pensando? Bueno, creo que es como las personas que tenemos alguna dependencia a algo, ¿no? El alcohol, el cigarro y otro tipo de sustancias que no están permitidas. Pero también hay algo bien cierto. Mientras más acostumbras a un organismo, mayor es la dependencia. Y mayor tienen que ser los niveles de la sustancia para que el organismo pueda resistirla. Yo quisiera aquí diferir un poquito contigo en ese aspecto de la sustancia. Literalmente vamos a hablar como de la sustancia. ¿Por qué? Porque si el tafil se lo estaban aplicando para sedarlo de algún modo, ¿qué te puede decir también que no estaba haciendo correcto ya el uso? Sí, o la dosis. Sí. Que a lo mejor también ya era muy excesiva para poder controlarlo. Este hecho de que él pudiera hacer estas cosas, creo que el mismo estado que te genera el propio medicamento también te explica también ciertos comportamientos errantes que ya tenía, ¿no? Yo tengo muchas dudas, ahorita quiero abarcar primero esta, pero si realmente él actuó así, más que nada por esas partes de la carga de que mentalmente no estaba ya bien, de que se podría generar un alteramiento con cualquier situación pequeña. Ahora imagínate, o sea, primero fue una botella, la mordida también, ¿no? Y ahorita ya fue un ataque directo. Creo que ya había una alteración de la mente de Travis por la misma sustancia. Y que quiero yo pensar, es mi conclusión al final del día, pero yo creo que viene más derivada de que a lo mejor ya había un aumento de dosis y nadie se había dado cuenta, ni siquiera a Sandra. O sea, Sandra no se había dado cuenta, pero yo lo veo así. Yo creo que a lo mejor ya había un aumento ahí silencioso que nunca se percató y que se confiaba de que el chimpancé pues le iba a hacer siempre caso, y no fue así todo el tiempo, ¿no? Ya había una dependencia, ¿no? En este caso un té, que no es un ser que no sabe que le están administrando. Entonces desde ahí estamos partiendo. Ay, se me hace muy pesado escuchar que nada más fueron dedicatorias para su chimpancé. Si tú ves las entrevistas y realmente es hablar de Travis, en algún momento se toca el corazón por su compañero, por su amigo. Sí, o sea, imagínate, yo creo que el hecho de que simplemente en la entrevista había dicho, me dolió mucho ver cómo atacó a mi amiga, ya te dice, wow, ok, ya la está mencionando, ¿no? Pero este evento traumático, no sé cómo llamarlo, como una dependencia para con Travis, te habla de muchas cosas. Creo que esto ya ni siquiera ya no va simplemente por un evento de vacío emocional o algo así. Creo que esto ya es un aspecto psicológico mucho más duro. Ya va, no sé cómo verlo, pero ya roza como un poquito la demencia. Ya eso está un poquito excesivo. Creo que desde las entrevistas ya tenemos un indicio de que va por la demencia. Esto de poner un peluche en su lugar, ¿cuántas veces lo hemos visto? O sea, son personas que ya entraron en un estado de psicológico muy duro, muy difícil y muy complejo. Porque ya simplemente en su espacio donde tendrían que estar tranquilos, ya que estrellan la figura y empieza ahí a perderse un poquito la cordura, y la estabilidad y la salud y las defensas. Todo se pierde ahí, ¿eh? Todo se pierde en esos momentos. Son muy complejos estos casos, son muy difíciles de entender. Ahora, volver a buscar un chimpancé.
Dios hazme en favor. O sea, qué bueno, perdón la expresión, voy a sonar muy duro, pero qué bueno que 2 años después haya dejado ese plano. O sea, de verdad qué bueno. Porque esto tenía que haber sido como un parteaguas, ¿no? Entiendes también esta parte de que pues, tuvo 2 pérdidas, ¿no? A lo mejor era su mejor compañía, a lo mejor lo veía como su hijo, o sea, como esa parte que le compenetraba la ausencia, ¿no? Que le ayudaba a aliviar mucho esas ausencias que ya tenía. Pero, no sé, creo que tú mismo lo acabas de decir. Es la consecuencia de todos los actos que ella misma generó y que permitió que pasaran, y que creo que la culpa no fue ni de Charla ni de Travis, lo dije hace un momento. La culpa fue de Sandra totalmente. Ahora bien, ¿qué pasó después de todo el rollo? ¿Hubo algunas consecuencias? Sí hubo, mínimas, desgraciadamente, porque tuvo que ser más. Después del ataque, la familia de Charla Nash presentó demandas contra Sandra Herold por millones de dólares, alegando negligencia y responsabilidad para mantener un animal peligroso sin las medidas de seguridad correspondientes. Al final ganaron una cifra de $4 millones. Si me lo preguntas, muy poco, la demanda era de hecho de 50. Y la pregunta es, ¿cómo pudieron ir a demanda si ya había fallecido? Pues recordemos que era empresaria, tenía propiedades, los negocios, los productos de los negocios, todo eso fue destinado de la demanda y de ahí partió el dinero. Por otro lado, también surgió un debate nacional e internacional sobre la tenencia de primates como mascotas. El ataque influyó en esfuerzos legislativos, como leyes que fueron diseñadas para prohibir el comercio y posesión privada de primates en Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, repito, familias americanas, estadounidenses, tienen la estadística, ya está presente, 15,000 primates están en la Unión Americana como mascotas. Ahora bien, Ricardo, me gustaría compartirte la conclusión general de este episodio. El caso de Charla Nash es una historia de tragedia, resistencia y advertencia. Fue amiga de la dueña, no extraña al animal, acudió a ayudar. Su vida cambió en minutos después de una explosión de violencia desatada por un cerdo de otra especie colocado en un entorno para el cual no estaba preparado. Más allá del horror, la supervivencia de Nash y su lucha para recuperar su vida nos recuerda 2 cosas. Primero, que los animales salvajes nunca son mascotas. Y en segundo, que la fortaleza humana para sobrevivir a lo inimaginable puede ser igualmente extraordinaria. ¿Qué te pareció el episodio del día de hoy? No. Es muy triste. Muy triste estas situaciones. Sí, yo también me quedo con que fue injusto el pago. Por todo lo que conllevó, se me hace absurdo que en Estados Unidos, que es un país primermundista, siempre tengan que pasar algo para que se tengan que mejorar. Pero creo que eso pasa en cualquier parte del mundo. O sea, no solamente es de Estados Unidos. Pero se me hace muy curioso. No voy a decir que se me hace malo ni bueno, porque aquí en México también tenemos cola que nos pisen, y bastante, para que las legislaciones mejoren. Híjolas, que creo que más allá de perturbador es triste, es muy triste, ¿no? Pero nos queda esa parte de la resiliencia de Charla. Es una historia de perseverancia todavía, de sobreponerse a una adversidad súper dura después de todo lo que pasó, y aparte de darse cuenta qué valor tenía dentro de un lugar, ¿no? Y que creo que es un buen partaguas para entender que nosotros somos seres civilizados, entre comillas, porque también somos seres que tienen muchas actitudes todavía muy primitivas dentro de su comportamiento humano, la propia existencia, ¿no? De nosotros mismos. Pero se me hizo interesante, se me hace interesante como para el análisis, para entender que hay ciertos límites, para entender que hay ciertas situaciones y ciertos animales que no podemos tener, que son una excentricidad, y aparte de ser una excentricidad, son un riesgo totalmente para nosotros mismos y para los que nos rodean, y para inclusive hasta para un vecindario o para una ciudad, ¿no? Que lo hemos escuchado de otros lados, con leones, jaguares, tigres, lobos, hasta osos, y te das cuenta de que son riesgos totalmente innecesarios. Inclusive en un zoológico han pasado accidentes, y ya lo hemos platicado. Bueno, imagínate teniendo como un animal doméstico, ¿no? Como una simple mascota. Creo que es un muy buen recordatorio para saber de que hay ciertos animales que, por más que los tengamos en cautiverio, los tengamos como mascotas,
si se nos escapan de nuestras manos, se vuelven un riesgo totalmente innecesario para nosotros, y que creo que eso es lo que la gente debe de entender. Yo no estoy en contra de que la gente tenga ciertos gustos por tener ciertas mascotas. Lo que sí estoy en contra es que no entiendan los riesgos que implica tener algunos animales dentro de su casa, por más allá de que crean que los tengan controlados. El control dentro de la naturaleza no existe, y solamente los animales que sí son domésticos y que conocemos como domésticos son los perros y los gatos. De ahí en fuera no hay más animales que puedan comprender la domesticación, porque siguen siendo demasiado salvajes. Y ha habido ataques de perros hacia humanos. Entonces creo que es eso. Creo que es un muy buen recordatorio amable para la gente, pero también que la gente nos diga acá qué les pareció, qué reflexión les deja, y que por favor, gente, no compren un chimpancé, porque, bueno, no lo hagan humano y tampoco lo pueden tener, porque es un riesgo totalmente para nosotros. Con eso me quedo, amigo, y pues bueno, charla creo que nos va a dejar en claro que hay cosas más allá, aparte de la confianza, ¿no? Entonces también es un buen ejemplo para que el trato que tenemos entre nosotros los humanos también llega a pasar por desapercibido cuando estamos inmersos de otras sustancias que nos rompen el control, y no necesariamente tienen que ser sustancias peligrosas. Pues bien, Ricardo, sin nada más que mencionar por esta noche, nada más recordarle a nuestra audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex, antes Twitter, ahí estamos como @Miedos Podcast. Y por otro lado, pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en el 2025 y que en este 2026 va a ser mucho mejor. Vamos a abordar temas bastante interesantes, temas en los que ustedes pueden compartir su opinión, pero sobre todo un camino que lleva hacia lo desconocido, que es lo mejor de todo. Suscríbanse al canal, @Miedos Nocturnos Podcast. Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Y finalmente, pues en Spotify, síganos, también escuchen el podcast, síganlo y califíquenlo con las estrellas que ustedes creen que se merecen. Repito, sin nada más que mencionar, muchas gracias por acompañarme en esta aventura un poco surrealista, salvaje, pero sin duda perturbadora. Te agradezco y por hoy te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.